Club de perdedores. Un juguete soy de la maldad, del engaño y la fatalidad. Esa es la verdad de mi vida, mi única verdad. Alfredo Gil, mi única verdad, Trío Los Panchos. Nada se dijo del pequeño club nocturno, ni una mención en el cúmulo de páginas que hicieron la historia oficial del pueblo. Pequeño bar nocturno, Ángel Maldonado Acevedo. Prima. Estoy sentado aquí en el balcón de la égida La Rosa de Oro, como esperando en el club de ganadores, que así nombraban al cafetín, el grupo de bohemios que nos reuníamos a beber y a disfrutar la música del ayer, tarde en la tarde, por lo general de viernes a domingo. También incluía los jueves y algunos miércoles, días de fiesta y esas cosas. Ahora todos somos viejos y yo estoy entre este montón de retirados en un asilo de beneficencia pública, juntos unos a los otros, varones a una ala, hembras a otra, pero, ¿sabe usted?, entremezclados. Tenemos libertad de movimiento que no podemos ejercer. La mayoría no querría hacerlo y la otra mitad no podría, de modo que nadie se aventura a la salida. No es posible describirnos a todos, pero la edad promedio ronda entre los 76 a los 80 y pico de edad, y esa es una respetable cantidad de años. Yo, a mi edad, solamente me acuerdo de los Sanchos. Ah, sí, cómo no. Llevo los Sanchos mucho en mi memoria. No se vaya a confundir usted con el trío Los Panchos, Gil, Navarro y Avilés, que claro está, me gustan tanto, sino de los Anchos, claro que sí, cuántos recuerdos, la trilogía casi perfecta. Bueno, en fin, los Anchos, pues fue la vida, mijo, la que aquellos grandes vino a separar sin querer. Verdad es. Para esa época el tiempo parecía ser más lento, más pausado. Había, eso sí, un progreso que se iba adentrando en nuestro mundo, pero todavía el romanticismo era parte de nuestra vida. Sí, señor. Y en el pueblo pequeño, decir esto me trae la melodía de la canción Mi Pueblito. La vida transcurría tranquilamente. En fin, los Sanchos pudieron haber sido lo que en verdad fueron, aunque poco supimos, uno de los mejores tríos de América Latina, si solamente hubieran tenido ese poquito de suerte que a veces le hace falta al talento para brillar con toda la magnitud, con el fulgor de una estrella. No puedo dejar de decir que, de alguna forma, yo estuve muy cerca de ellos, pues eso data de la época en que me compré mi primer Chevrolet Bel Air del 56, y aunque hacía poco había regresado de Chicago, Illinois, allí trabajé primero en los trenes y después en la factoría de hacer televisores, pues pude guardar unos 700 pesos con que comprar el rojizo, como le apellidó Fernando Ávila a mi Chevrolito, poco antes de que los muchachos lo escogieran como la primera voz de la excelente trilogía perfecta del pueblo. De hecho, yo me dedicaba a grabar discos, que era otro modo de decir que fregaba platos por allá en la CENI. Después entré a trabajar al Laundry de un chino y ahí pude economizar para el carrito Chevrolet Bel Air Deluxe especial. Los otros que formaron parte de los Sanchos fueron Freddy Nin y Jesús Chu Pizarro. Ambos tocaban y cantaban respectivamente el primero, requinto y tercera voz, el segundo, voz segunda y guitarra segunda. Cualquier paralelismo con un trío conocido es pura coincidencia, pues el destino mismo es quien hace las semejanzas por no sé cuál razón de humor celestial. Verá usted, a nadie se le podría pasar por alto el grandísimo parecido de los nombres de mis amigos con el de los artistas que todos los que amamos la música del ayer tan conocida recordamos, veneramos y reconocemos. La carrera de los Sanchos, que fue prácticamente meteórica, tuvo de entrada unos inicios lentos, porque como pasa en estos casos, reunir 3 magníficos músicos para una trilogía no es tarea nada fácil. El de la idea original fue Wilfredo Freddy Nin,
quien en su barrio campesino había aprendido primero a tocar cuatro con su padre, un jíbaro parrandero y aguzado que fungía de mayordomo de los restos de una hacienda, luego una vaquería y que ahora creo la urbanizaron. Freddie Nin aprendió, como todos los genios, a tocar la guitarra por su cuenta y después inventó una suerte de clavija que le permitía subir de tono la guitarra para darle unas tonalidades más peculiares, de forma que se convirtió en un virtuoso y después, imitando a su homólogo de la vida real, Alfredo Gil, dominó el requinto. La música de boleros a Nin le apasionaba y en ella se sentía como de vacaciones, pues el cuatro, aunque no lo decía, lo detestaba como instrumento, e igual la música que su padre cantaba. Dije de vacaciones porque Nin nunca trabajó, fuera de tocar aquí y allá, por lo que fuera, en bailes, verbenas, bautizos y sobre todo en las cosas que hizo en su dirección musical y partícipe de los Anchos. Él y solo él, iniciador y director de lo que sería llamado después por todo el pueblo el trío Los Anchos. Nin después mejoró de suerte y montó una hípica con un pedazo de billete que compró premiado. La trilogía perfecta original se llamó Freddie Nin y sus campestres, quienes se dedicaron como principiantes a tocar música jíbara, sin usar el cuatro, ya que era la que todo el mundo les pedía para bailes y fiestas de promesas, días de reyes y otras. Por supuesto, esta no sería la época dorada del trío. Todavía el ancho Fernando Ávila no entraba a formar parte del grupo, y solamente poco antes de unírsele Ávila fue que entró Chu Pizarro como segunda voz y segunda guitarra para formar un dúo con Nin por poco tiempo, un mes, el cual se llamó el Dueto de los Pastores o el Gran Dueto de los Pastores. Alguien se burló de la palabra campestre y Nin les dio en la cara cambiándola a una mucho más estilizada. ¿Cuándo y cómo exactamente se les unió Fernando? Hay varias teorías. Algunos afirman que Fernando Ávila escuchó tocar al dúo de los Pastores, como ahora se hacían llamar, y se les acercó a felicitarlos, por lo que a los otros dos les agradó el elogio, posiblemente exagerado, de Fernando, y lo invitaron a unirse a ellos. Otro rumor es que Fernando estaba comprando un gabán en la tienda 5 y 10 de Chano, y fue interceptado por Nin, que lo escuchó tarareando una canción anuncio de la cerveza india que decía: India, India, la cerveza de Puerto Rico, porque todos la prefieren y es tan rica y tan sabrosa. India, la cerveza de Puerto Rico. La verdad sea dicha, y es que ninguna de esas versiones tiene sentido y resultan verdaderas fantasías de quienes las propagan, porque para ese tiempo Fernando estaba en Nueva Jersey recogiendo tomates y el que se le unió al trío fue un flaco sabino que cantaba como el mismo Raúl Prado de los Tres Calaveras. A Nin, siempre el director, le encantaba su voz, pero tenía dudas si el trío pudiese llegar a tener éxito, porque el sabino de nombre Héctor Moreno, si bien cantaba igual, exactamente igual a como lo hacía Raúl Prado, no seguía para nada el ritmo, ni tocaba guitarra y nunca le cogió el pie a las maracas. Además, tenía un temperamento feroz y se liaba el puño con quien se atreviera a decirle en la cara que él era albino. Había que referírsele como el rubio o X o Egui, que así por lo general todo el mundo llamaba a aquel flaco pecoso. Yo los oí cantar muchas veces con el sabino y no sonaban mal, en parte por la habilidad que desarrolló Chu Pizarro para seguirlo con la guitarra, dar el vueltón al acorde si se le iba al frente en la canción, hacer alguna pirueta con la segunda voz al momento mismo del desliz de retraso, y sobre todo para avisar con la cara dibujada en una sonrisa plásticamente asordinada la advertencia de que ya le tocaba entrar de nuevo, pues Nin había repetido, sudoroso y con furia por quinta vez, el soneo previo a la segunda parte del bolero. Todo esto mientras Moreno, con los ojos cerrados, movía las manos como si de verdad tocara unas maracas, que ni de broma le permitían sus pares, ni siquiera para hacer aguaje.
Esto fue algo que intentaron con anterioridad en, me parece, 2 tristes y peleadas ocasiones. Y es que con las maracas sacaba de tiempo a Chu Pizarro, quien empezaba con su sonrisa comprensiva, haciéndole señas con las cejas y el viso para que desistiera de sonarlas, hasta que en medio de la canción se sacaba un carajo y decía, bueno, o dejas la jodienda esa ya que me turbas, o yo me voy pa' la mierda. Dedícate a cantar, chico. Bueno, que todo esto lo hacían en los ensayos, por eso hubo una pelea y otra, etcétera, hasta que finalmente Moreno se marchó del trío, que ya para ese entonces había terminado llamándose el Trío de los Pastores, y ahí es cuando contratan a Fernando Ávila, como le mencioné anteriormente. Los Anchos fueron un trío tremendo, o pudieron haber sido y no fueron. ¿Qué puede uno saber? Lo que sí sé muy claro es que con ellos pasé lo mejor de mi vida. ¿Cómo no? En otro ratito le cuento más. Segunda. Mire, aquí en el balconcito de la Rosa de Oro me figuro que estoy en el club de los ganadores. Así nos decían a mí, a Nin, a Pizarro, a Fernán Ávila cuando se aparecía, a Lulo el compositor que murió de diabetes y a Yayo Silueta que cantaba los tangos más lindos, pero a capela. No quería acompañamiento, eso jamás. Yo que lo oí demasiadas veces se lo digo. No se oía mal, pero ¿para qué esa manía de no querer que nadie, ni Chu, ni Nin, ni el mismo Lulo que era como el carbón, pero les daba mano y muñeca a Chu y a Nin en cuanto a pulsar una guitarra se refiere? Mucho tiempo estuve yo intrigado por eso y por su manía de beber únicamente ron barrilito, un buen ron, caro siempre. Ahora, si lo querías oír cantar, exigía un trago de barrilito, y si no lo había, le podías ofrecer el whisky más caro o a un dinero la bebida más cara y no. A lo sumo te permitía mandársela a buscar a otro negocio con la mirada altiva de quien sabe su valer. Tenía porte de artista Yayo Silueta y hacía ocasionalmente gorjeos de tenor lírico que dejaba impresionados a todos cuando enfilaba los do de pecho con Marta Capullito de Rosa. Era fantástico, sí señor. Vestía siempre de gabán y corbata, muy pulcro en su traje gastado de puro antiguo, y siempre olía a tricófero de Barry. Le decían Silueta, creo, porque en algún momento él dijo no ser silueta de nadie. Y de ahí le cogieron el relajo porque al momento nadie pensaba que pudiera bajar con una palabreja como esa, que muchos no sabían entonces su significado. Un día que los demás no llegaban y Sol Miranda andaba acomodando sus cajas de cerveza Corona, Pabst, Blue Ribbon y por supuesto India, me le acerqué muy respetuosamente a Yayo, porque había que tratarlo con absoluta seriedad, y le dije, dando una alada al Pall Mall y dejando salir lentamente el humo: oye, buen amigo, ¿y cómo es que tú siempre insistes en cantar a capela? Si bien se ve que entonas y que sigues el ritmo, si hasta Lulo me asegura que podrías seguirte en las milongas y los tanguitos que te tiras por ahí. No, me dijo, eso jamás, porque yo siempre miro para arriba cuando canto, y es porque estoy oyendo en mi mente el bandoneón y los violines y las guitarras que acompañan la canción que me aprendí. Y entonces, pues, nadie me puede quitar ese sumo placer de cantar acompañado por el recuerdo de esa interpretación. La verdad es que esa fue una contestación artística. ¿Cómo no? ¿Y qué decir de Lulo? Ese era mejor que todos, y también era gordo como los otros Anchos, pero ellos no lo querían como parte del trío. Una tontería, pero yo sé que Nin, ni mucho menos Chu, lo habrían admitido jamás. Y el pobre que se moría por ser parte de ellos. Vamos, pero si ellos lo querían y muchísimo, pero no tocando en el trío. Lo que sí querían de él, tanto Nin como Pizarro, eran sus composiciones, aquellas deliciosas melodías que sólo él cantaba, siempre un pedacito o a veces casi completa,
pero nunca, le digo, nunca en su totalidad, para que nadie se las aprendiera. Todos sabíamos que los boleros que componía eran tan buenos como los de Don Felo, Rafael Hernández, Pedro Flores, Pepe Lacomba o Agustín Lara. De eso ninguna duda. Cuando se nos unió Fernando Ávila, hizo esfuerzos porque sabía para que convenciéramos a Lulo que nos permitiera aprendernos sus boleros. Eso decía él, pero Lulo no dio su brazo a torcer, y menos los otros. Ávila era llenito, pero no tan grueso, el menos gordo de los anchos, un tipo muy reservado, de un orgullo privado, a veces sarcástico y poco bebedor. Tercera. No le he dicho cómo fue que llegaron a llamarse Los Sanchos, el único, el inigualable trío Los Sanchos. En eso no quiero hacerme experto, porque no estaba allí en ese momento y tanto Freddy como Chu lo contaban cada uno a su manera. Fernando tenía una versión que parece ser la mejor de todas, y yo se la diré porque recoge más o menos las demás, solo varía en el énfasis. Después que Moreno, el Sabino, se fue, esto es, a Estados Unidos, de allá nos llega Ávila a vivir en la misma calle que los otros dos pastores. Cuando llegó, Fernando Ávila estaba más gordo que después de entrar al trío. Ensayaron 2 días y se dieron cuenta que eran una copia exacta de los Panchos. Quienes les oyeron quedaron aturdidos. Señor, eran los Panchos, una cosa inimaginable. Copia al carbón del trío Los Panchos. Enseguida empezó su fama. Las mujeres del vecindario se arrimaban a escucharlos cantar. Aunque ellos cerraban las ventanas y trataban de cantar a sotobuche. El caso es que se formaban unos grupos de mujeres, algunas señoritas y otras casadas, y hasta alguna vieja con cara de extrañeza y haciendo que velaba por su hija se embobaba oyéndolos cantar Flor de Azalea, que a mi juicio lo cantaban mejor que los originales. Ahí empezó el fenómeno. No tardó mucho que los pudientes del área se adjudicaran el derecho de escuchar los ensayos, so pretexto de que si alguien los iba a contratar, ¿quién sino ellos? La verdad sea dicha. 2 veces cantaron gratis. La primera para un cumpleaños del dueño del restaurante y ni la comida le dieron. Y la otra con un individuo que les juraba que los haría famosos. Los llevó a su club gratuitamente, se emborrachó y los olvidó esa noche, quedando estos en manos de uno de los que él les presentara cuando todavía andaba sobrio. Aquel se hartó de cantar entremezclado con el trío, aventurando una voz bien requintada o en bajo o voz gruesa, según se lo permitiera su borrachera, para la ira de Freddy Nin, que se contuvo hasta las 12 de la noche a ver si le pagaban, y a fin de cuentas se fueron sin cobrar cuanto les habían prometido. Así decidieron de ahí en adelante ir a ensayar a otro sitio, a bares y cafetines casi siempre, pero luego que empezaban a beber se le acababan las prácticas. Aunque pensándolo bien, ¿para qué necesitaban ensayo si eran unos naturales? Así fue que se dio la cosa. El nombre, eso es, no le he dicho cómo fue que lo escogieron. Primero quisieron seguir usando el de Wilfrido Nin y sus pastores. Se opuso Ávila. El del trío Los Pastores tampoco, de ninguna forma. Entonces, tratando de apartarse de lo común, ¿y por qué no el trío Los Ponchos? La carcajada de Pizarro resonó en el local. Muchacho, qué ridículo. ¿Te imaginas nosotros con ponchos? Eso no va. Tratemos con el trío Los Ranchos. Los Sanchos, dijo el dueño del colmado, mapo en mano y un cubo en la otra, en cuya trastienda practicaban esa misma tarde. ¿Cómo que Los Sanchos? Inquirió Ávila. Es demasiado evidente, respondió él mismo. Y sepa usted que sí, era verdad. Ahí estaban los 3 gordos, enguitarrados, enguayaberados, con sus guitarras tropicales y anchos de cuerpo y alma. De ninguna manera, dijo Nin. No se oye tan malo, dijo Ávila. A mí me da igual, dijo Pizarro. Discutieron entre sí, se acabó el ensayo, pero a las 4 de la tarde, bajo cervezas y tragos strike,
convencieron a Nin que el parecido con el nombre de los auténticos podría convenirles. Cuarta. Los problemas entre ellos comenzaron de inmediato. Todos sabían lo hermoso que cantaban juntos, así que en un principio se juntaban estrictamente para ensayar o para ir a cumplir con algún compromiso, escaso por entonces. Yo me los llevaba en el Chevrolito porque se veían artistas de verdad, y lo eran, y los guiaba hasta algún pueblo de la costa donde se les había contratado en una emisora de radio. Pero ese día, desafortunadamente, un transformador se reventó y hubo que sacar de orden la programación o no sé qué. El caso fue que no pudieron debutar. Más tarde hicieron planes para ir a Tribuna del Arte de don Rafael Quiñones Vidal. La pesetita voladora, el aplauso le da derecho al nombre, ¿se acuerda? Pero Nin no quería para nada llegar allí cantando solamente las canciones de los originales. Él quería que fueran las canciones de Lulo, que era un genio. Si tan solo nos diera 11 de sus canciones, pero Lulo no daba su brazo a torcer. Sin decirlo, sin insinuarlo, quedaba claro que su tesoro sería compartido únicamente si lo hacían miembro de la trilogía. Carajo, Zenith, así me decían porque trabajé en la Zenith allá en Chicago. Entonces no seríamos trío, seríamos cuarteto. Eso no vale. Un trío es un trío. Yo solo era el chofer y admirador y amigo de juerga y parranda, de modo que me ocupaba de escucharlo y ver por dónde iba, para asentir con él, nunca contradecirlo. Anduvieron detrás del prieto Lulo con mucha insistencia, pero jamás les permitió que usaran sus canciones, un repertorio que se pensaba podían ser como 60, digo de boleros, porque tenía unos sones al estilo Matamoros que era un as. Pero para desgracia de los Sanchos, quienes casi ya lo tenían convencido con la sublime carnadita de incluirlo en la noche del debut en Tribuna del Arte, y hasta lo habrían considerado, se les murió de repente, creo que por complicaciones de la diabetes que no se cuidaba. Pobre Lulo, toda aquella maravillosa música perdida, por cachazudo. Nadie nunca le grabó sus creaciones, pues no lo permitió. Ni siquiera las letras porque él no las escribía, compuestas y grabadas en la mente suya para nada. Yo me hice un pedacito de Amada Inmortal porque a él le fascinaba tanto que se le olvidaba y la cantaba completa delante de mí, sin importarle que yo fuera un correveidile de los Sanchos. Pero Lulo gozaba de una memoria prodigiosa, yo no, y cuando llegaba donde los muchachos con partes de la canción memorizada, no estaba seguro si los versos eran lo que había escuchado, y así, hasta que Fernando suspendió todo intento de agarrarle ninguna canción al prieto, porque era imposible. Sí, señor. Como le dije, los problemas de personalidad empezaron temprano. Nin con la bebida y Pizarro con las mujeres que después lo ultrajaban en plena calle, echándole en cara su mezquindad para con el dinero y su velocidad récord de 1 segundo para hacer el amor. Pero sus correrías duraron poco. Para ese entonces se amancebó con una flaca que lo creía un dios y empezó a ausentarse de los ensayos por culpa de ella que lo sonsacaba. Después averigüé que tenía la extraña idea de que Pizarro no se vendía todo lo caro que debía o no sabía bien lo que valía. La influencia de esa mujer pronto se hizo clara. Lo hacía llegar deliberadamente tarde a todo para darse puesto. Y ya al final lo puso a aprenderse palabras como la de silueta para que impresionara, que hablara fino aunque apenas supiera los significados. De esos días es que vino la frase el único, el inigualable trío Los Sanchos, cada vez que cantaban juntos. Pizarro, elegido por el mismo locutor del trío. Y lo peor, se ponía a hacer discursos y chistes mongos hasta que la gente les gritaba «¡Empiecen ya a cantar!». Se portaba como un collera, pero lo discutían entre ellos y nada, volvía a lo mismo. Todavía recuerdo uno de esos impropios discursitos, algo así como «Señoras y señores, correligionarios y amigos de la música tropical, aquí estamos ensortijados en la impertérrita musa sutil de los atuendos que nos acaricia al alba».
Vaya usted a saber qué sería todo eso. Fernando Ávila era otra gente. Tenía una novia con la que nunca se casaba y ya tenían varios años de novios. Todas las amigas de ella se iban casando, en algunas tocaron los Sanchos, pero la de Fernando se iba quedando y ella lo iba apegando más a la iglesia, donde la vería todos los domingos de su vida y también algunos viernes por la noche. A ella no le gustaba que él cantara y eso empezó a reflejarse en los ensayos. En 2 compromisos quedaron mal, uno por culpa de Pizarro, que llegó tarde, y el más importante de todos, el de Tribuna del Arte, que no pudo darse después que estaban anunciados, porque Fernando se enfermó. Eso fue lo que dijo. Pero todos supimos que la novia vivía aterrada de que él se hiciera más famoso por todo el país y la dejara por otra mi Magdalena, como él le decía, que en realidad se llamaba Iris Santos. Cuando el asunto de los líos de los Sanchos, empezamos a reunirnos a beber en el club de los ganadores. La cerveza y el palo eran baratos y siempre había alguno que pagaba las frías o el traguito por alguna canción de los muchachos que las improvisaban, estuvieran o no reunidos como anchos. Un día vino el hijo del dueño de Estados Unidos y trajo consigo la idea de meter un televisor en el colmadito, como lo hacen por allá. Creo que fue el primero en todo Puerto Rico en hacerlo. Nos enfurecimos y decidimos no patrocinarle más su local. Nos fuimos pensando que nos iría a buscar uno por uno, pero para desgracia nuestra el televisor vino para quedarse. La gente veía los programas, los caballos, la pelota y Mirta Silva con su tira y tápate. En verdad nos sentimos más desgraciados que nunca. Un día llegó Fernando Ávila por el otro local que se llamaba Aquí me quedo, pero que él, con su sentido de superioridad de ser la mejor voz del trío que nadie conocía, nos dijo: si el otro sitio era el club de ganadores, es claro ya que este, con todos ustedes juntos, no es otro que el club de perdedores. Se echaron a reír de su guasa, pero yo me di cuenta después en casa, al otro día, repasando la noche y dándole vista al Chevrolito, que en el fondo tenía más razón que 7. Quinta. Sentado en el balconcito hacia la esquina, me parece que es como antes. ¿Conoce la canción Camino Verde? Su melodía me zumba en los oídos, que todavía se oye bien. Y de paso, recuerdo otro momento con los Sanchos. ¿Cómo no? Que no grabaron nunca. Pues al tiempo en que todo esto se daba, Yayo Silueta tenía público, porque en términos del barcito él reinaba. Digo, si no llegaban por allí los Sanchos. Los Sanchos, quiero que me entienda, podían ser ya para entonces Nin y Pizarro, o Nin y Ávila, o Pizarro y Ávila. El más escaso era Ávila. Pero entonces ocurrió que en el barcito, o club de perdedores como ya le decían, aunque el letrero afuera dijera Aquí me quedo, recibía mujeres alegres, alegres que no putas, que se iban por allí a ver quién pagaba su trago, o quién venía nuevo atraído por la novedad de los bohemios y por el Chevrolet mío Bel Air extra especial. Las mujeres se encandilaban con los Sanchos cuando lograban estar los 3 juntos. Pero como pasó cantidades de veces, a las 10 se aparecía su novia, la novia de Ávila, sola o con su hermano, a reclamar que su mamá esperaba no sé qué favor de él al otro día, siempre alguna excusa insuficiente, y se lo llevaba, dejándonos sin primera voz. Entonces Nin y Pizarro bebían y se rehusaban a tocar. Ahí era cuando Yayo Silueta iniciaba su tanguería y nadie lo podía parar. En parte porque el dueño se aprovisionaba de barrilito para mantenerlo allí y atraer clientela, y en parte porque ya borrachos le dejábamos cantar como tenor, que era lo que en el fondo él ambicionaba más. Por esos días le dio con estilizar unos falsetes sostenidos que llamaban la atención y había montado a capela la malagueña, haciendo con la boca la introducción tralalali, tralalalala y la, etc. El caso es que en la parte que dice eres linda y hechicera, se retenía en el linda y hechicera, en un falsete de admirable sostenuto, cuando le ocurrió la desgracia.
En medio del silencio expectante se le salió un sonado ventarrón de estremecedor cantazo. Todo quedó en un suspenso de segundos que parecieron siglos, y entonces todo el infierno en risa se rompió sobre Yayo Silueta, bajito, delgado, algo mayor y peinado a la gomina, con las mejillas rojas y cara de morirse. No dijo más y desapareció, mientras todos desfallecían de imparables carcajadas. Se fue para siempre del lugar. Se embarcó, dijeron todos. Algunos llegaron a pensar que se había suicidado, pero no. Se embarcó y nunca más volvió a pisar el área. ¿Cómo pudo irse aquella misma noche? No se sabe. ¿De dónde sacó dinero para pasaje? Nadie supo. 40 años después se rumoraba, o hasta se hacía de chiste, que andaba por ahí. Usted debe haberlo oído, que él había regresado de incógnito, irreconocible. Se había ido a recortar con el barbero joven, el padre ya había muerto, y fue el mismo Yayo quien le puso la conversación, indicando que hacía exactamente 40 años se había embarcado del país, más o menos para la misma fecha. Andaba buscando a ver si todavía lo recordaban por su vergüenza aquella, y lo supo enseguida, pues el hijo del barbero, sonrisa de oreja a oreja, le dijo: «Ah, sí, esa fecha es famosa por todo esto. Es la fecha del pedazo de Yayo, un tal Yayo Silueta», y enseguida simuló cantar como en falsete. Cantaba bien de garganta, pero más fuerte de culo. ¿Lo conocía usted? Me dicen que pagó y se fue. Desde entonces nunca he sabido de él, ni nadie más tampoco. Incluso es muy posible que esto que haya dicho el hijo del barbero fuera solo mentira. Para ese tiempo resulta claro, ve, que la vida de los Sanchos, ¿a quién puede importarle? ¿Usted no los oyó? Aquí en el asilo nadie se acuerda de ellos, y la que se acordaba, la Iris Santos, se murió la semana pasada, virgen y prendada en su vejez del recuerdo de Fernando, que había muerto ha tanto tiempo, en una misteriosa pelea a tiros, en la que una mujer lo baleó hasta coserlo, decían, y que por celos. Pizarro ahora es religioso, está viejo y chocho, y ni quiere acordarse más de su vida de ancho. Por otro lado, es bastante delgado y en nada se parece al que un día fuera. Al menos así me han dicho. Hace ya tanto tiempo que no le veo. Pero para dejarle una anécdota feliz de todo esto, le hablaré de Freddy Nin, que fue mejor amigo y mucho más tarde pariente político, el mejor requintista de este mundo. Le hablaré de la vez que fuimos a un bar de mujeres a las que era aficionado el pobre. Mi chevrolito estaba a la disposición de Nin, que ahora tenía una hípica y manejaba dinero y yo lo asistía. Y cuando cuadraba y me daba el pago, me invitaba al club, pues se había quedado con la costumbre de salir conmigo. Esa vez, sin embargo, me llevó de visita a un bar de prostitutas, porque había compuesto una canción para una mujer que él le decía Almondra. ¿Y por qué no Almendra?, le dije. Porque así es más poético, me ripostó. Almondra, Almondra, decía entusiasmado. Almondra ni gracia que le hacían los cumplidos. Mientras Nil le pagara sin problemas, que poetizara y ensoñara lo que quisiera, que le recitara cancioncillas y bolerillos en la oreja, santo y bueno, pero con la otra mano, los verdes. Yo sé que llegamos de serenata al prostíbulo bien entrada la noche. Ver a Nin guitarra en mano, llevando una serenata a las putas, era todo un acontecimiento. Todo se volvió una dulce fiesta. Las putas disponibles estaban encantadas y él cantando la serenata de Almondra que había compuesto. Freddy, con la borrasca de alcohol enrojeciendo sus ojos y el sentimiento de exigencia de por qué no llegaba allí al instante la divina Almondra, las putas le decían: «Fíjate bien que ahora no puede, que está trabajando. ¡Qué mierda de ocupada! Que deje lo que está haciendo y se venga conmigo». Risas ante la frase de borracho, frenesí de iracundia en el rostro de Freddy. «Que yo la quiero ahora», decía, «que venga a oír la serenata, coño y carajo». Yo estaba pálido y un tanto atemorizado de la choricera que se podría armar. Dos morenos agarraron a Nin por el brazo y él, forcejeando,
Le dio con el requinto a uno de ellos y se lo quebró en 1000 cantos en la cabeza, quedándose tan solo con el brazo. El que recibió el golpe ya iba a darle a Nin su buen sopapo, pero el otro no quiso que la cosa fuera a traer la policía. Me lo llevé en el chevrolito y acabamos en un bar también con mujeres, pero había que pagarles la bebida y olvidarse de acostarlas. Allí Wilfredo Nin se bebía sus lágrimas en tanto que decía con la garganta encogida: yo le compuse a Almondra tan bella melodía, y la puta hija de puta ni la oía. ¿Ves qué desgracia? Hasta me salió en verso esta porquería. La pena por Almondra le costó su hípica, le costó la mujer y para colmo de todo, mucho tiempo después se murió de una pulmonía doble. Bordón. Me acuerdo también cuando yo le pasaba el Simonis Robin Compound a las manchitas de brea que le dejaba por debajo al chevrolito el pavimento, y después lo lavaba bien con jabón, lo secaba a toalla y lo pulía a bayeta, siempre fumando moderadamente mi Pall Mall, que eran de los sin filtro. Ahora ya no puedo usarlos por la enfisema. Estaba casi 2 horas puliéndole los tapabocinas y limpiándolo por dentro. Eso especialmente tuve que hacer después de la inmensa vomitada aquella noche con mi amigo Freddy Nin, algo que sí me hizo considerar de ahí en adelante su amistad con la mía, y especialmente cuando perdió la hípica. Poco tiempo después yo monté la mía. Seamos reales, era yo quien en verdad la dirigía. Así que un día me enamoré de la hermana jamona de Freddy. Vivimos unos años, pero me pegó cuernos y nunca más quise volver a unirme con mujeres en compromiso tan pesado. No que me disgusten, ¿sabe? Pero bajo techo ni hablar del peluquín, amigo mío. Ya le decía yo que en aquel chevrolito las canciones de los Sanchos se tocaron como espuma que inerte lleva un caudaloso río. Sí, señor. ¿No oye usted esa canción del radio? Atienda bien. Es Cabellera Blanca de Plácido Acevedo. Me olvidaba contarle que en aquel breve tiempo, cuando Fernando Ávila se salió de los Sanchos por cuenta de la Iris Santos, la novia tonta de él, se le unió durante un par de días una voz que hubiera sido la gran voz de los Sanchos, Fito Molina Coto. Fue una noche en el club de perdedores que se puso a cantar espontáneamente Fito Molina Coto, el que hubiera podido sacarlos de la caída y de la desgracia y de la mediocridad que siempre los amenazaba a tan grandes artistas. Pero tenía una voz muy gruesa, ¿ves? Tan gruesa como la de Cáceres, y tampoco era gordo, al menos no como los otros dos, y ellos no estaban en la de cambiar de nombre, ¿sabe? Así como así. Muy al contrario, era flaco y huesudo Molina, y era tan irresponsable que se perdía los ensayos y si no, los dejaba plantados cuando hacían compromisos. Todo eso cuando más ilusionados estaban de volver a brillar como antes. Pero ya ni Pizarro ni mucho menos Nin quisieron saber nada de él por un asunto de un empeño de una de las guitarras, acusaciones dudosas de dinero o qué sé yo. El caso es que todo eso coincidió con que de vez en cuando Fernando se les unía, cantaba con ellos, la novia los sonsacaba, se enojaban, la novia se ofendía, volvía con los Sanchos, se reconciliaba con la Iris, y los Sanchos se ponchaban por unas cuantas semanas, luego otra vez, y entonces todo volvía cada vez con menos y menos fuerza. Y así era como se la pasaban hasta que de forma natural se separaron. Unos meses después, en fiestas patronales, los iban a reunir para incluirlos en el templete junto al vegabajeño, pero esa fue la ocasión en que Nin se sacó la lotería y se fue a festejar y emborracharse y a celebrar por su cuenta dejándolos plantados. Pero ya estoy un poco cansado para seguir charlando. Cuando usted vuelva en otro rato le contaré un tanto de cómo fue que celebré con Nin aquella vez que duró como una semana y terminamos arrestados la noche entera y logramos poner a los presos y a los guardias a cantar a puro romanticismo hasta temprano en la mañana del día siguiente. 1999-2002.
Reinaldo Marcos Padua nació en Adjuntas, Puerto Rico, el 6 de febrero de 1952. Poeta, narrador y antólogo. Profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico y de la Maestría de Creación Literaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Editor de los libros de la Iguana. Ha publicado varias antologías, entre ellas Cuentos puertorriqueños en el Nuevo Milenio, La Patria Organizada y Antología de la Ciencia Ficción Puertorriqueña, entre otras. En poesía tiene 7 poemarios, entre los que se encuentran El Universo de 5 Patas, Universo y Códice Cifrado. Tiene 5 novelas: Welcome to the Island of the Piña Colada, 1985, Águila, 2008, La Música de las Esferas, 2011, Arquíloco de Paros, 2019, y Nueva Canción de Nostalgia, de 2020. En cuento tiene las colecciones Club de Perdedores, 2002, El Espejo de la Memoria, 2010, y ¿Dónde estabas tú cuando yo me caí?, 2012. El cuento seleccionado para este audiocuento fue tomado del libro Club de Perdedores.